Hola y bienvenidos sean todos, tanto chicos y chicas, espero que estén muy bien. El video de hoy me lo pidió Fernandia y sinceramente me pareció un tema bastante interesante porque vamos a hablar de un anime que mucha gente recuerda pero que al mismo tiempo es como si nunca hubiera llegado oficialmente a Latinoamérica. Y me refiero más a los animes de los años 2000, aproximadamente más que todo los millennium. Pero bueno, no nos vayamos tan largo y comencemos. Hoy vamos a ver de qué pasó con Mermaid Melody Pishi Pishi Pish y por qué es uno de los casos más raros del anime en Latinoamérica. Para quien no lo conozca, este anime cuenta la historia de una princesa sirena que vive en distintos océanos del mundo y que tiene la misión de proteger sus reinos. La protagonista principal es Lucía, una de esas princesas que llega al mundo humano con una misión importante. Sin embargo, termina involucrándose en una historia que mezcla romance, amistad y batallas musicales. Sí, batallas musicales literalmente. Porque en esta serie las sirenas no pelean con golpes o poderes tradicionales, sino cantando. Sus canciones tienen poder mágico y a través de la música enfrentan a enemigos que amenazan los océanos. Es una mezcla bastante única entre Magical Girls, romance adolescente y un concepto musical que hace que todo gire alrededor de las canciones. Y aquí es donde empieza lo interesante. Aunque mucha gente en Latinoamérica recuerda la serie, la realidad es que nunca tuvo una llegada fuerte ni clara como otros animes de la época. Y eso crea una especie de efecto Mandela bien extraño, porque probablemente muchos de ustedes, igual que yo, jamás lo vieron oficialmente en televisión. Aún así la conocían. En mi caso incluso recuerdo que mi mamá me compró unos stickers de la serie cuando era adolescente. Y esto demuestra algo curioso. Aunque el anime no estuviera oficialmente por todos lados, sí llegaba mercancía, imágenes, pósteres y productos importados. Y de hecho, algo curioso es que para mí era más fácil encontrar stickers o mercancía de Mermaid Melody Pishi Pishi Pish que incluso cosas de Ohama Doemi, una serie que marcó muchísimo mi adolescencia. Y eso también es raro si lo pensamos, porque Ohama Doemi sí tuvo una presencia mucho más visible en televisión y dentro del mundo de las Magical Girls. Incluso en algunos países fueron transmitidos en televisión abierta, como en mi país fue por Canal 5. Ohama Doemi es importante porque demuestra que el público sí consumía este tipo de historias, magia, amistad y protagonistas femeninas. Que una serie llegara no significa que todos tuvieran el mismo destino. Entonces es curioso cómo Mermaid Melody Pishi Pishi Pish, una serie que oficialmente casi ni se veía por aquí, aún así lograba tener mercancía circulando en algunos lugares. Curioso, ¿no? Y creo que eso resume perfectamente cómo funciona el fandom del anime en Latinoamérica durante los 2000. A veces conocías primero los stickers, los pósters o las imágenes antes que incluso de ver el anime. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con Pishi Pishi Pish? Bueno, una de las razones más importantes probablemente fue el tema del doblaje. A diferencia de otros animes, esta serie dependía muchísimo de la música. Las canciones eran literalmente parte de la historia y eso hacía que adaptarla fuera muchísimo más caro y complicado. Porque no solo ocupabas actores de voz, también necesitabas personas que cantaran
adaptar letras, grabar canciones nuevas y además mantener el ritmo original. Y sí, la música era un problema, pero no era el único factor. Y sí, la música era un problema, pero no era el único factor. También influía el público objetivo, los horarios de transmisión, la popularidad en Japón y qué tan segura parecía la inversión para los canales. Porque al final, para las distribuidoras, cada serie de Magical Girl era un riesgo distinto. Y en este contexto, no todas las series corrían con la misma suerte. Por ejemplo, si hubo Magical Girl que llegaron a la televisión en Latinoamérica, o canales como Cartoon Network, como Contour Yui, Sakura Card Captor, Princesa Tutu o Meow Meow Power. Incluso en algunos casos como Hamadoremi, la serie sí llegó a transmitirse en televisión abierta en ciertos países. Y eso demuestra que el género sí tenía espacio en televisión, pero no todas las series tenían el mismo destino. En ese sentido, Mermaid Melody Peachy Peach terminó siendo una de las más complicadas de justificar comercialmente, aunque tuviera potencial. De hecho, hubo una empresa llamada ADV Films que compró la licencia para hacer un doblaje en inglés. Y según la información que existe, el doblaje sí llegó a producirse, pero nunca se transmitió oficialmente. Sí, básicamente existe un doblaje perdido. Y uno de los problemas fue que en esos años la industria estaba muchísimo más enfocada en animes tipo Naruto, Dragon Ball Z o Yu-Gi-Oh! O sea, acción, pelea y shonen por todos lados. Mientras que un anime musical de sirenas no parecía tan rentable para la televisión occidental. Y en Latinoamérica la situación todavía es más confusa. Hay personas que aseguran haberla visto doblada en español latino. Otras recuerdan el doblaje de España. Y muchos la conocieron simplemente por internet pirata. Porque gran parte de la popularidad de esta serie en Latam probablemente vino gracias a los fansubs, YouTube, DVDs pirata y páginas de anime de los 2000. Y honestamente eso también tiene muchísimo sentido, porque mucha gente prefería verla subtitulada para escuchar las canciones originales japonesas, ya que varios doblajes cambiaban las letras o las simplificaban. Entonces, aunque oficialmente la serie nunca explotó en Latinoamérica, culturalmente sí estuvo presente. Y creo que eso es lo que hace tan interesante el caso de Mermaid Melody Peachy Peach. Es un anime que parece haber sobrevivido más por el fandom y el internet que por la distribución oficial. Y siendo sincera, muchos lo conocimos gracias a esa época donde el anime se compartía por CDs, cybercafés, páginas random y videos partidos en 3 partes en YouTube. Y al final, el caso de Mermaid Melody Peachy Peach es bastante curioso, porque no es un anime que haya fracasado ni mucho menos, sino que simplemente quedó atrapado entre decisiones de distribución, costos de adaptación y tipo de mercado que existía en ese momento. No fue que nadie lo conociera, sino que lo conocía de forma muy diferente. Algunos por internet, otros por mercancía, otros por doblajes perdidos o simplemente por fragmentos sueltos en aquella época del anime pirata. Y quizás por eso se siente tan extraño recordarlo hoy, como si hubiera sido un sueño colectivo de la comunidad otaku en Latinoamérica. Pero bueno, esa es solo mi opinión y un poco de información que pude encontrar sobre el tema. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, compartir y suscribirte para más contenido así. Y antes de irme, si te gustó la historia más oscura, rara o fuera de lo común,
También te invito a que le des una oportunidad a mi manga Psycho Distortion. Es un proyecto donde exploro temas más intensos, extraños y psicológicos. Así que si te interesa ese tipo de historias, seguro te puede gustar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.